Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemociónate. Y hoy hablamos de emociones y Navidad, aunque en verdad los 4 tips que te voy a compartir hoy los puedes aplicar en cualquier momento del año. Sin duda, en esta época, las fechas navideñas, independientemente de que lo celebremos más o lo celebremos menos, todos vivimos esa montaña rusa emocional con un poquito más de intensidad. Las expectativas, las comidas, los compromisos, los regalos e incluso esos recuerdos que tenemos de nuestra infancia o de nuestra adolescencia se intensifican muchísimo más o por lo menos están más presentes. Y aunque en algunos momentos incluso nos puede llegar a abrumar o condicionar muchísimo, también es una oportunidad maravillosa no solo para darnos cuenta de qué emociones estamos sintiendo, cuáles son las que predominan más, con qué intensidad nos condicionan y también en qué medida nos influye a tomar una decisión u otra dependiendo del contexto. Y a eso vamos a dedicar el vídeo de hoy. En particular te voy a compartir 4 tips que te van a ayudar a un poco colocarte, a identificar, a prestar atención y a darte cuenta de cuáles son esas emociones que se activan más en esta fecha y en qué medida te están condicionando. Además, en este momento venimos arrastrando también mucha carga emocional. El 2020 fue un año bastante intenso, bastante duro emocionalmente, y el 2001 también, aunque hayamos tenido más apertura y hayamos podido hacer actividades con las que estábamos más familiarizados, salir más o compartir momentos con otras personas con más frecuencia, al final ha habido un componente ahí de restricción o que hemos sentido que nos ha podido estar limitando en un momento dado y que ha tenido muchísimo peso. En estas fechas ese componente se intensifica muchísimo para algunas personas y puede dar 2 efectos. O bien, ahora mismo sentir una explosión de decir, tengo que recuperar el tiempo perdido y empezar a vivir estos momentos con una intensidad muchísimo más explosiva, por así decirlo. Y hay personas que lo van a vivir desde el escenario contrario, un poquito más el seguir guardando esa intimidad, ese espacio para sí mismo, un poco mimar mucho más esos espacios y esas personas con las que se van a relacionar en estas fechas. De alguna manera, un poco esos efectos, esas secuelas de esta pandemia que hemos vivido a nivel interno, ha sido como más silencioso y se pone de manifiesto también en estas fechas. Personas que conectan con esa explosividad, un poco de decir, necesito vivir esto ya, y un poco salen hacia afuera y lo viven de esta forma mucho más explosiva o mucho más intensa, y personas que igual lo han vivido desde el escenario contrario. Quizás bien quieren mimar muchísimo más esos escenarios y esas personas con las que se van a relacionar, o incluso que estén conectando con cierto grado de apatía, desmotivación, y lo que quieren estar es como muy para adentro. Obviamente, sin etiquetar ni cuál es mejor ni cuál es peor, al final de lo que se trata es de darnos cuenta de qué estamos sintiendo, de cómo estamos viviendo estos momentos para de esta manera poder recolocarnos y tomar decisiones que nos ayuden a sentirnos mejor y también a decir, ok, estoy viviendo esto de esta emoción, quizás a lo mejor me está causando un poquito de revoltura, pero soy consciente que en este momento lo necesito. Así que en este vídeo te voy a compartir 4 tips que te van a ayudar, primero, a identificar en qué momento te puede estar asaltando o atrapando una determinada emoción. Segundo, reconocerla. Tercero, ver si el contexto o las personas influyen en que sea esa emoción o que se intensifique más o menos. Y cuarto, también alguna idea para que puedas empezar a gestionarla. Obviamente en cada uno de estos tips podríamos profundizar muchísimo más, pero la idea es que tengas ese punto de partida para empezar a recolocarte ahora en las fiestas navideñas o en general en cualquier momento del año en que sientas que esa carga emocional es mucho más intensa. El primer tip tiene que ver con la incomodidad. Podemos sentir la incomodidad de diferentes formas, física, mental, emocional. Hay ocasiones incluso en el que lo único que necesitamos es como una pequeña sensación de decir, ay, esto se siente raro, algo muchísimo más sutil. En todos los casos, cuando sentimos incomodidad, nos alerta de que tenemos que prestar atención a algo que está moviendo nuestra forma, digamos, natural de movernos o esos espacios en los que nos sentimos seguros. No necesariamente una incomodidad tiene que acabar en un algo negativo, sino simplemente es como ese interruptor de alerta, decir, oye, cuidado, que aquí hay un estímulo diferente al que venías sintiendo hasta este momento. Por eso es importante que prestes atención a todas esas situaciones en las que sientes incomodidad. Si es física, por ejemplo, que te sientes apretado, que ves que te agarran, etcétera, pues te va a ser más fácil de identificarlo. En el plano mental y emocional, se trata simplemente de ir reconociendo esas pequeñas señales. Por ejemplo, esa sensación de, ay, se siente raro, o un pensamiento de,
¿qué estoy haciendo aquí? Para cada uno va a ser algo diferente y personal. Hay personas que lo identifican con el sexto sentido, con la voz de la intuición, lo que quieras. De lo que se trata es de ir prestando atención a esas pequeñas señales internas que en un momento dado te dicen, oye, cuidado que esto es raro. Una vez que la tengas identificado, aquí también dependerá de la persona, el momento en el que te encuentres, ya es profundizar en ese estímulo y ver qué información, qué aprendizaje te trae esa sensación. Puede ser que esa incomodidad te esté alertando a que si sigues por ahí, pues igual vas a llegar a un sitio en el que te vas a encontrar peor, o simplemente es para que prestes atención a algo que hasta ahora no te habías dado cuenta. Sin embargo, esto ya sería parte de un segundo trabajo. En este primer tip simplemente quiero que prestes atención a esos momentos de incomodidad. Tip número 2. Presta atención a los momentos de euforia, de explosión e impulsividad. En esta ocasión te invito a que prestes atención en todos aquellos momentos en los que sientas que has dado una respuesta un poquito de forma rápida, impulsiva, explosiva, casi sin pensar. Como antes, no se trata de decir que esta respuesta sea mejor o peor, simplemente se está manifestando que en ese momento hay una emoción que ha actuado como resorte para dar esa respuesta de forma tan rápida, de forma tan explosiva. Y es aquí donde queremos empezar a poner el foco, identificar cómo nos relacionamos con esas emociones en determinados contextos y situaciones. De hecho, puede ser que cuando empieces a activar esta observación te des cuenta que hay ocasiones en las que respondes de esa forma rápida, impulsiva, explosiva y te lo pasas súper bien, y hay otras ocasiones en las que pienses, uy, si simplemente me hubiera parado 3 segundos. Es ahí donde queremos poner el foco con este tip. Empezar a identificar todas esas situaciones, momentos, contextos, personas, conversaciones en las que sientes que has dado esa respuesta un poquito más rápida, casi sin pensar. Aquí también puedes usar este tip simplemente para ir activando ese papel de observador en las acciones que vas poniendo en marcha, o puedes complementarlo con un registro. Simplemente anotar pues la situación, la respuesta que diste y cómo te sentiste después. Después esa reflexión, cuando lo miras en perspectiva, te va a dar mucha información sobre cómo vives tú esas situaciones en las que das una respuesta un poquito más explosiva y cuál es esa emoción dominante en cada una de ellas. Tip número 3, el diario emocional. Esto viene a complementar un poquito lo último que te acabo de contar. Hay ocasiones en las que para darnos cuenta exactamente de las emociones que estamos sintiendo, en qué medida nos están atrapando y en qué medida condicionan nuestras decisiones, es importante verlas escritas, ver un poquito ese mapa visual de nuestras emociones en un determinado periodo de tiempo. De hecho, en enero o no sé ahora mismo cuando está en el calendario, te voy a traer un vídeo de una aplicación que estoy probando ahora mismo que nos ayude a hacer este registro emocional de una forma rápida, porque sé que muchos de ustedes dicen, Adela, sí me parece súper interesante la escritura, pero no tengo tiempo. Entonces estoy probando esta aplicación y te la voy a traer en un próximo vídeo. También aquí en el canal ya tienes un vídeo dedicado única y exclusivamente a cómo empezar un diario de emociones, te lo voy a dejar aquí y recuerda que como siempre te dejo todos los vídeos que mencioné en la cajita de descripción. Sin embargo, te invito a que si es tu primera vez, tomes como referencia lo que te compartí en el tip anterior. De lo que se trata es de hacer las cosas muy sencillas, y aquí las tablas ayudan mucho a que tu mente se enfoque. Obviamente, tablas con poquitas columnas y donde la información que registres sea muy concreta. Por ejemplo, puedes simplemente poner situación, la emoción o la respuesta que diste y cómo te sentiste. Estas 3 columnas te ayudarán cuando hagas esa revisión de un determinado periodo, 1 semana, 2 semanas, cada uno el que quiera, te ayudará a identificar cómo es esa relación con tus emociones, cuáles son las dominantes o cuáles son aquellas situaciones detonantes. Así que el diario de emociones es un grandísimo tip, súper potente para empezar a tomar conciencia de cómo es esta montaña rusa emocional en estas fechas o en cualquier momento del año. Y por último, el tip número 4, que además me has oído hablar de él muchísimas veces, es hazte preguntas, activa preguntas, esos activadores mentales que te ayuden a poner el foco en lo realmente importante y en lo que estás sintiendo en ese momento. Este tip, el de hacernos preguntas, el de escucharnos a nosotros mismos, tiene mucho que ver con ese papel de observador en el que te he hablado de un vídeo anterior. Activa mucho esa autoobservación continua, sin juicios y sin análisis, simplemente observarte, sentirte, escucharte, más allá de analizar de por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo, no, simplemente es observar y registrar. Potenciar muchísimo más esa escucha activa contigo mismo. Y aquí podemos ir desde escuchar más tu cuerpo, de si tiene un dolor, en qué situaciones empiezas a sentirte incómodo. Fíjate que, por ejemplo, a mí me pasó
que hoy tengo un dolor aquí arriba en la escápula y mirando en retrospectiva me di cuenta que hace unos días me puse a trabajar en el ordenador, en el salón, pero sentada en la pelota de pilates. Y si bien cuando trabajo sobre la pelota de pilates me ayuda muchísimo a nivel postural, ese día en concreto estaba haciendo unos movimientos muy extraños y al final estaba trabajando como ladeada. Esa observación del dolor, y no solo del dolor en este momento, sino un poco mirar hacia atrás de qué he hecho en las últimas 24, 48, 72 horas, pero sin analizar, simplemente como si estuviera viendo, repasando mi propia película, me ayuda a tomar conciencia de pequeños descoloques o desequilibrios que estoy haciendo y que quizás en un momento dado allí no me di cuenta, pero ha sido necesaria este dolor, esa escucha de mi cuerpo para detectarlo y a partir de ahora prestar atención la próxima vez que me sienta en la pelota de pilates, ¿cómo lo voy a hacer? Otros momentos en los que nos ayudan, por ejemplo, las preguntas, aquí también lo puedes complementar con un registro, pero este tip simplemente quiero que lo tengas a modo de ancla que puedas implementar de forma rápida. Imagínate, por ejemplo, que te ves en una conversación con una persona y en ese momento sientes que te estás enfadando, que te está molestando mucho lo que esa persona te está diciendo. Bien lo puedes hacer durante la conversación, si tienes esa capacidad y esa gestión mental y emocional, o bien a posteriori hacerte preguntas de ¿por qué realmente me estaba molestando? ¿Era eso, verdad? ¿Qué pasaría si realmente fuese así? En muchas ocasiones simplemente nos hace falta una pregunta para salir un poquito de esa revolución emocional, para tomar perspectiva, volver a conectar también con ese papel de observador y darnos cuenta de hasta qué punto esa revoltura o esa carga emocional del momento nos estaba dominando tanto que perdimos un poquito esa perspectiva de la situación, haciendo nuestras cosas que igual ni siquiera eran para nosotros o tomándonos a lo personal cosas que ni siquiera tenían que ver con nosotros, y con esta manera conseguimos muchísimo más reducir esa carga emocional y sobre todo tomar perspectiva. Hay un vídeo que te voy a dejar en la cajita de descripción, que es la de la técnica del elefante, que tiene mucho que ver también con esta capacidad de movernos en una misma situación. Fantástico sería que pudiéramos hacerlo in situ mientras la estamos viviendo, pero con ese componente emocional a veces no es tan sencillo. Por eso, incorporar estas preguntas rápidas que ayuden a tu mente a enfocarse en otro aspecto diferente de esa carga emocional nos ayuda muchísimo a encontrar ese equilibrio y a recolocarnos. Y básicamente estos son los 4 tips que te quería compartir en el vídeo de hoy. Un poco esos tips que nos van a ayudar a recolocarnos ante determinadas emociones que en un momento dado no sepamos que nos están atrapando, o que sí, pero no sabemos en qué medida nos condicionan, y también tener esa capacidad y esas herramientas para empezar a gestionarlas de una forma saludable. Los 2 primeros tips, recuerda que es empezar a prestar atención a momentos de incomodidad, y el segundo cuando damos respuestas un poquito más rápidas, explosivas o impulsivas. Esos son los primeros pasos para empezar a identificar esos picos de tu montaña rusa emocional. Y luego los otros 2 tips, el del diario de emociones y el de hacerte preguntas, están encaminados ya a la toma de acción, a cómo vas a empezar a gestionarlos para poner el foco en lo realmente importante y no perderte en toda esa revoltura. Déjame en los comentarios cuál de estos tips te gustaría que profundizáramos en un próximo vídeo aquí en el canal. Recuerda también que te dejo el de diario de emociones y la técnica del elefante linkeados en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado a un nuevo vídeo. Si te gusta este contenido, te invito a que le eches un vistacito a las listas de reproducción de aquí del canal, que están organizadas por temática, y por supuesto, si te gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo vídeo y directo de los que hacemos aquí en Remociónate. Deseo de todo corazón que disfrutes muchísimo de estas fechas, también que pongamos un poquito el foco en ese autoconocimiento para ver en qué medida estamos tomando decisiones y cuál es ese componente emocional que en un momento dado nos puede estar condicionando. Por mi parte, como siempre, te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo, muchísima buena vibra, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.